Mi suegra desquiciada exige el divorcio porque no soy una buena esposa al abandonar a mi esposo cuando estoy en el funeral de mi madre, pero mi suegro le da una cucharada de su propia medicina. Suegra loca hace un berrinche porque llegó a nuestra casa sin avisar y vio a su pobre bebé, mi esposo, cocinando solo porque yo asistía al funeral de mi madre en otro estado, y exige que me divorcie de él porque claramente no soy una buena esposa. Así que no digo nada y le pido a mi suegro que controle a su esposa, y vaya si lo hace, dándole una cucharada de su propia medicina. Hace 2 semanas, lamentablemente mi madre falleció de un ataque cardíaco repentino, y tuve que volver a casa para estar con mi padre y ayudar a organizar su funeral. Fue muy difícil para nosotros, especialmente porque no la había visto en los últimos meses, ya que mi familia vive en otro estado. Así que decidí quedarme con mi padre unos días después del funeral, y se lo había dicho a mi esposo, quien obviamente estuvo de acuerdo. Después del funeral, él y sus padres volaron de regreso a casa, ya que no podía quedarse conmigo porque tenía trabajo. En los últimos días, mi esposo ha estado viviendo solo, y es un hombre adulto, así que puede manejarlo. Pero hace 4 días, mi suegra decidió visitarlo, lo cual no es sorprendente porque lo hace con frecuencia. Pero en realidad lo vio cocinando por primera vez, y perdió completamente la cabeza. Según ella, su pobre bebé nunca debería estar cerca de la cocina, porque piensa que es un lugar peligroso y no cree que esté preparado para ello. Lo digo de forma irónica, porque no entiendo cómo su madre no puede creer que un hombre cocine. Para ser justos con ella, nunca había visto a su hijo cocinar antes porque yo nunca se lo he permitido, y como no estoy aquí, ha estado cocinando para sí mismo ocasionalmente. La única razón por la que no lo dejo cocinar es porque no es muy bueno en ello, para ser franca. Hemos estado juntos durante 5 años y casados durante 2, y a lo largo de nuestra relación, desde que nos mudamos juntos, he sido yo quien ha estado cocinando, y él se encarga de todas las demás tareas. Es un intercambio justo, y ambos estamos bien con eso, ya que en realidad disfruto cocinando, y es una alternativa mucho más preferible que tener que comer la comida cocinada por él porque, aunque siga toda la receta al pie de la letra, aún no le sale bien. Y ya saben, algunas personas simplemente no tienen el don para ello. No es una cuestión de hombre-mujer entre nosotros, se trata más bien de quien puede hacerlo mejor, y esa persona es quien realmente lo hace. Por ejemplo, soy terrible con la electrónica y esas cosas, así que él se encarga de eso en su mayor parte. Y como pareja casada, creo que es lindo porque nos complementamos. En fin, ustedes lo entienden, pero no creo que mi suegra lo haga, especialmente dada su reacción cuando descubrió que mi esposo había estado cocinando para sí mismo en mi ausencia. Aparentemente, cuando lo estaba visitando y él abrió la puerta usando un delantal, ella inmediatamente actuó como si el mundo que conocía hubiera llegado a su fin. Fue una exageración, si soy honesta, porque vamos, es una locura en estos tiempos. Ella piensa que las mujeres deberían encargarse de toda la comida que consumen sus maridos, y lo que es aún más loco es que decidió llamarme después y me dijo directamente que necesitaba divorciarme de mi esposo, porque obviamente no era una buena esposa para él y si él había estado cocinando para sí mismo. Mi suegra siempre ha sido un poco loca y ortodoxa. Tiene opiniones muy extrañas sobre las cosas, y nunca nos hemos llevado realmente bien, pero amo a mi esposo y él ama a su familia, así que he aprendido a tolerarla. No he cambiado mis costumbres ni nada por ella, y como su hijo me ama incondicionalmente, ella tampoco me dice nada. Al principio de nuestra relación, habíamos llegado a un lugar de respeto mutuo donde yo no cuestionaba sus creencias y opiniones, y ella no cuestionaba mi comportamiento y decisiones. Pero este fue el primer incidente en el que se dirigió directamente a mí y me dijo que no aprobaba esto y quería que volviera y me disculpara con mi esposo, o de lo contrario le gustaría que me divorciara de él, porque no podía soportar el hecho de que su pobre bebé tuviera que cocinar para sí mismo solo porque yo quería pasar tiempo con mi familia. Pensé que era psicótico de su parte decir algo así, pero no me sorprendió que esta fuera su opinión sobre la situación. Fue realmente insensible porque mi madre acababa de fallecer y todavía estaba de luto por ella, así que por supuesto que quería estar allí para mi padre. Además, incluso si mi madre no hubiera fallecido, era mi decisión si quería pasar tiempo con mi familia o no, y si mi esposo estaba de acuerdo con ello, no creía que necesitara consultar con ella también. Así que terminamos peleando, y le dije que su hijo no es un bebé, es un hombre adulto, y puede manejar vivir solo. Si ella piensa que no debería estar cocinando para sí mismo, con gusto le dejaría asumir las tareas de cocina y asegurarse de que su pobre bebé sea alimentado en mi ausencia. Pero a menos que esté dispuesta a hacer eso, entonces debería simplemente callarse. Ella comenzó a argumentar en contra de eso, diciendo que como su hijo está casado conmigo ahora, es mi deber cuidar de él y asegurarme de que esté bien, y como su madre, obviamente va a velar por él, y no cree que yo sea lo suficientemente buena para él. Se intercambiaron palabras y la conversación se volvió muy desagradable después de un tiempo, pero no quiero gastar mi energía hablando con alguien que sabía que nunca iba a estar de acuerdo conmigo. Así que simplemente colgué después de un rato y la bloqueé, e intenté calmarme,
pero fue demasiado difícil debido a lo increíblemente estúpida e insensible que había sido mi suegra al hablar conmigo. Intenté llamar a mi esposo para hablar con él, pero no pudo responder en ese momento porque estaba durmiendo la siesta y tiene el sueño bastante pesado. Así que terminé llamando a mi suegro para contarle lo que había sucedido y básicamente pedirle que controlara a su esposa, porque él es la única persona a la que ella siempre escucha. No sé si es por sus creencias sobre cómo las mujeres deben ser sumisas a sus maridos o si realmente lo respeta por quien es, pero independientemente de la razón, cada vez que su esposo le dice que no diga ciertas cosas frente a nosotros o que no haga ciertas cosas, ella no lo hace. Él es un tipo bastante razonable, y honestamente, es la razón principal por la que mi esposo y yo aún mantenemos contacto con su familia porque, independientemente de cómo actúe mi suegra, él sigue siendo una buena persona. Lo llamé y le conté todo, y reaccionó exactamente como yo esperaba. Me dijo que se ocuparía de ello porque sabía exactamente cómo podía ser su esposa con cosas como esta. Me dijo que no tenía que prestar atención a ella ni a lo que decía, y yo lo sabía. Pero es solo el hecho de que me había hecho parecer una esposa terrible, simplemente por algo como esto, y eso realmente me había molestado. Desde que me presentaron a la familia de mi esposo, había hecho todo lo posible por ser respetuosa con mi suegra, y hasta ahora incluso ella había logrado mantener sus opiniones fuera de nuestra relación y respetar el hecho de que su hijo me amaba. Y esta era la primera vez que ocurría una confrontación como esta, pero quería que fuera también la última, y sé que hablar con mi suegro sería la única manera de asegurarlo. Pero no sabía que él se esforzaría tanto por darle una cucharada de su propia medicina, porque desde que hice esa llamada telefónica, mi suegro ha estado tratando a su esposa de manera muy diferente, en el sentido de que la ha hecho hacer todas las tareas del hogar, le ha hecho borrar sus redes sociales, y básicamente, la ha tratado de la manera en que ella cree que otras mujeres deberían ser tratadas en un matrimonio. Me enteré por mi esposo, quien me llamó más tarde ese día y me dijo que después de mi llamada telefónica, su padre había confrontado a su madre sobre lo que me había dicho, y ella se había negado incluso a actuar como si lo sintiera y dijo que yo era en realidad una esposa terrible, todo porque su hijo tenía que cocinar para sí mismo. Mi suegro había tratado realmente de explicar que no era gran cosa, pero ella se negó y seguía diciendo que yo necesitaba dejar a su hijo solo para que pudiera encontrar a alguien mejor, alguien que fuera más digna de una relación con él. Finalmente, él simplemente perdió la paciencia y comenzó a decirle a su esposa que ahora tenía que jugar con sus propias reglas, siendo la esposa ideal de acuerdo con todas estas tradiciones antiguas que ella quería seguir, y eso básicamente significaba que tenía que borrar sus redes sociales porque su esposo no quería que socializara con cualquiera. Podía usar el teléfono para contactar a sus amigas y mantenerse en contacto con ellas, pero no se le permitía pasar más de una hora al teléfono con ellas. Eso iba a ser un gran problema para ella, porque su pasatiempo favorito es chismorrear y juzgar a todos los demás por teléfono con sus amigas durante horas, pero ni siquiera tendría tiempo suficiente para preocuparse por ello porque mi suegro había decidido que, ya que ella piensa que una mujer debe ser completamente sumisa a su marido y hacer todo por él, ella debería vivir bajo las mismas reglas, y le había dicho que empezara a hacer todas las tareas del hogar. Y por todas ellas, se refería literalmente a todas, desde la lavandería hasta la limpieza, la cocina y todo lo demás. Incluso había suspendido los servicios de la empleada doméstica que tenían durante un par de días, para que su esposa supiera exactamente cómo habría sido su vida si su esposo tuviera las mismas opiniones que ella. Mi suegro le ha dicho que puede simplemente disculparse conmigo por todo y él volverá a contratar a la empleada doméstica, pero ella se niega a hacerlo y dice que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que tiene razón porque sabe que la tiene, y piensa que es bueno que la estén obligando a volver al tipo de vida que solía tener cuando mi esposo era más joven, porque la mantiene honesta y le impide volverse perezosa como las mujeres de nuestra generación. Podría terminar con esta tontería en cualquier momento, pero ella simplemente se niega a disculparse conmigo y terminar con esto. Edición. Así que, en primer lugar, mi esposo tampoco está de acuerdo con el tipo de opiniones que tiene mi suegra, y ha intentado cambiarlas varias veces, pero como ya saben, ella es muy terca y se niega a escuchar a cualquiera que no tenga las mismas creencias que ella. Y es muy agotador seguir peleando con alguien cercano a ti por las mismas cosas una y otra vez, así que mi esposo decidió dejar de hablar con ella sobre estos temas después de un tiempo. Aún tenía que mantener una relación con su madre porque de lo contrario ella simplemente seguiría haciéndolo sentir culpable, y él no quería eso. Y después de que empezó a salir conmigo, sabía que ella no aprobaría el tipo de persona que soy porque soy bastante franca y de carácter fuerte, y ella querría a alguien un poco más suave para su hijo. Pero él le había dejado muy claro antes de presentarme a su familia, que no quería que ella me hablara de ninguna de sus opiniones sesgadas, y si lo hacía, entonces la cortaría para siempre. Tampoco quería que me impusiera esas opiniones después de que nos casáramos, y hasta ahora ella había logrado hacerlo, razón por la cual él había mantenido el contacto con ella. Además, simplemente no queríamos meternos en ningún drama, y creo que esa era una razón válida para no cortar la relación con ella. Puedo entender que la mayoría de la gente diría que deberíamos haberla sacado de nuestras vidas, pero no es tan fácil.
Las familias no son solo blanco y negro, y es importante entender eso. Y mucha gente también había estado cuestionando por qué exactamente mi suegro había estado con su esposa durante tanto tiempo, si tenía opiniones tan diferentes, y bueno, no sé qué decir a eso. Supongo que el amor hace cosas locas a las personas, y aunque mi suegro siempre había sabido que ella era este tipo de persona, lo había tolerado porque la amaba, al igual que mi suegra me había tolerado a mí porque amaba a su hijo. Creo que es lo mismo, pero ahora ambos están envejeciendo, y es más difícil soportar las tonterías de otra persona a esta edad, así que tal vez por eso la está castigando de la manera en que lo está haciendo. Sea lo que sea, espero que esto responda por qué no la habíamos cortado, o porque mi suegro había elegido seguir con ella durante tantos años, ya que eso es lo que la mayoría de ustedes más preguntaban. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que tuve esa pelea con mi suegra, y ella ha estado viviendo según sus propias reglas desde entonces. Se ha negado a disculparse conmigo, así que mi suegro se niega a retractarse de su palabra. Después de leer los comentarios, no creo que haya hecho nada malo al hablar con mi suegro. Creo que esto es perfectamente merecido, y ella puede lidiar con ello, ya que espera que todos los demás lo hagan. He estado discutiendo esto con mi esposo desde que ocurrió el incidente, y él me dijo que tampoco ha estado en buenos términos con su madre desde ese día, porque no apreció la forma en que se comportó conmigo. Incluso él le dejó muy claro que no iba a hablar con ella a menos que se disculpara conmigo, pero ni siquiera eso la ha conmovido. Ella dijo que esto era la gota que colmó el vaso, que lo último que quería ver era a su hijo cocinando para sí mismo en la cocina, así que ahora haría lo que fuera necesario, pero demostraría que tenía razón y se aseguraría de que yo no fuera parte de la familia, al menos bajo su vigilancia. Bien por ella, puede seguir intentando demostrar que tiene razón, pero ya no va a perjudicar a nadie más que a ella misma. De todos modos, anoche finalmente decidí volver con mi esposo porque mi padre ahora tenía a su hermano para cuidarlo, aunque fue muy difícil para mí dejarlo, pero él me dijo que tenía que volver al trabajo y esas cosas, así que no podía esperar que me quedara con él para siempre, y eso fue realmente amable de su parte. Así que volví, y mi esposo estaba muy feliz de verme después de tanto tiempo, y por primera vez en semanas, discutimos las cosas en persona. Eventualmente, volvimos a hablar de su madre, y él me dijo que ella había estado teniendo muchos problemas con su espalda y demás, pero aún así se negaba a reconocer que había estado equivocada y que era injusto de su parte esperar que yo hiciera todo por su hijo, especialmente porque ambos somos adultos y estamos bien con el tipo de arreglo que tenemos. Así que ella no tenía absolutamente ningún derecho a hablarme sobre si debería estar cocinando para él todo el tiempo o no, y definitivamente no tenía el derecho de decirme que no era una buena esposa y que debería divorciarme de él. También me dijo que su padre se había estado sintiendo mal por lo que estaba haciendo pasar a su esposa, pero había decidido que no iba a ceder hasta que ella se disculpara conmigo, porque durante años había soportado sus opiniones y creencias anticuadas, pero ahora se estaba saliendo de control. Inicialmente, ella solo decía cosas sobre las mujeres, y eso ya era suficientemente indignante, pero al menos no actuaba en consecuencia ni se esforzaba por controlar las cosas a su alrededor. Pero supongo que con la edad, estaba perdiendo lentamente la capacidad de entender lo que estaba bien y lo que estaba mal, y simplemente estaba haciendo lo que se le venía a la mente y parecía correcto en el momento. No lo llamaría senilidad porque ella solo tiene 50 años, no creo que eso sea posible, pero definitivamente hay algo extraño en todo este comportamiento terco y raro suyo, porque ahora ni siquiera está dispuesta a escuchar a su propio esposo, lo cual según ella no es la forma en que las mujeres deberían comportarse. En fin, mi punto es que me niego a sentirme culpable por nada de lo que ella está pasando. Ella se lo buscó, y ahora puede lidiar con ello. Actualización 2. Decidí visitar a mi suegro con mi esposo porque no nos habíamos visto desde hace mucho tiempo, y han pasado un par de días desde que regresé, así que decidí pasar por allí. Por supuesto, mi suegra fue quien nos abrió la puerta, y tan pronto como me vio, me dijo que no se me permitía entrar a la casa. Mi esposo obviamente perdió la paciencia y le dijo que tenía que parar porque estábamos allí para ver a su padre y no a ella. Ella se negó incluso a hacerse a un lado y se quedó bloqueando la entrada hasta que mi suegro se acercó y dijo que era su casa, su nombre en la escritura de la casa, y que si él quería que yo entrara, ella no tenía derecho a impedírmelo. Entonces ella comenzó a discutir con él y dijo que tenía un papel igual que desempeñar aquí porque aunque legalmente era su casa, ella había estado viviendo allí durante mucho tiempo y también era miembro de la familia. Entonces mi suegro le dijo que ella misma había dicho que no estaban en igualdad de condiciones, porque creía que las mujeres deberían adorar a sus maridos y obedecer todo lo que decían sin cuestionar, y eso no era lo que ella estaba haciendo en ese momento. Fue entonces cuando ella perdió completamente el control y comenzó a enloquecer con todos nosotros. Agarró un vaso y lo hizo añicos en el suelo, y todos tuvimos que retroceder un poco porque estaba furiosa como un mandril en celos, aunque no sé si los mandriles tienen ese comportamiento, pero al verla me recordaba a uno. Incluso tenía un pantalón rojo, así que había cierta similitud. Primero,
comenzó a gritar a su esposo y le dijo que no podía creer que en lugar de ponerse de su lado, él estaba de mi lado, y que era increíblemente incorrecto de su parte hacer eso porque ella solo quería lo mejor para su hijo. Y no era solo su hijo, mi esposo también era hijo de él, y no debería estar tan ciego ante la miseria de su hijo. ¿A qué miseria se refería? No tengo idea, ya que mi esposo está bastante feliz conmigo. En fin, siguió gritándole a mi suegro y le dijo que estaba absolutamente harta porque a pesar de que se había dedicado completamente a él, él todavía parecía estar de mi lado en lugar del suyo sin razón alguna. Aparentemente, era su creencia que incluso si ella estaba equivocada, su esposo debería estar de su lado porque eso es lo que significa un matrimonio. Debo decir que tiene una idea muy retorcida de lo que significa estar casado. Luego fue el turno de mi esposo de ser gritado por su madre porque ella estaba perdiendo completamente el control, y no había ninguna cantidad de documentales que pudiera ayudar a detenerla. Cuando se trataba de él, literalmente comenzó a gritar como una banshee y le dijo que ella solo había querido lo mejor para él, pero en lugar de estar agradecido con ella y por lo mucho que se preocupaba por él, ni siquiera se había molestado en ver cómo estaba en los últimos días y actuaba como si ella fuera la villana de la situación. Le dijo que se arrepentía de haber aceptado alguna vez que se casara conmigo, y pude ver a mi esposo luciendo muy confundido porque nunca había pedido su permiso. Él solo le había dicho que no se comportara mal conmigo, y eso era todo. Incluso trató de decirle que nunca había pedido su permiso, pero ella lo interrumpió y le dijo que no importaba, ella se habría asegurado de que la boda no hubiera sucedido sin su consentimiento, y ahora se arrepentía de haberla dejado llevarse a cabo. Y finalmente, fue mi turno. Si soy franca con ustedes, tan pronto como me miró y gritó, tuve un fuerte impulso de reírme en su cara, porque era tan dramático e innecesariamente villano. Además, mientras me gritaba, seguía haciendo caras de enojo realmente extrañas, y era muy gracioso, pero dejó de ser gracioso tan pronto como se me acercó a la cara. No estoy bromeando, estaba tan cerca que podía oler su aliento, así que solo puse mi brazo frente a mí para que se viera obligada a retroceder un poco. Pero en lugar de retroceder, decidió tomar represalias ante mi gesto inofensivo y me empujó, y supongo que usó toda su fuerza para empujarme, porque caí bastante fuerte y perdí el equilibrio, así que terminé en el suelo. Afortunadamente, no me lastimé demasiado, pero estaba realmente enojada. No importaba cuánto me odiara, no tenía absolutamente ningún derecho a convertirlo en altercados físicos, y aunque me había divertido hasta ese momento, comencé a gritarle después de que me empujó. Incluso mi esposo estaba bastante molesto, y mientras me ayudaba a ponerme de pie, seguía discutiendo con ella, y ella seguía diciendo que aparentemente iba a empujarla, razón por la cual había levantado mi brazo para colocarlo entre nosotras, aunque solo lo había hecho para que retrocediera un poco para no sentir su aliento y no tenía intención de lastimarla, pero ella sí. Mientras ella y mi esposo discutían, en el calor del momento, terminé diciéndole al que ni siquiera valía la pena hablar con ella, porque era muy obvio que había estado en mi contra desde el primer día, y ahora sus verdaderos colores simplemente estaban saliendo a la superficie. Luego le dije que era una lástima que ella fuera su madre porque, aunque seguía afirmando que lo amaba y estaba haciendo todo por amor a él, porque quería lo mejor para él, todo parecía un montón de tonterías porque todo lo que hacía era solo para probarse a sí misma, no por amor. Supongo que eso realmente la enfureció porque tan pronto como lo dije, literalmente se abalanzó sobre mí, y mi esposo tuvo que empujarla hacia atrás, y mi suegro tuvo que contenerla físicamente porque había comenzado a patear y gritar, y era muy obvio que todo lo que quería era lastimarme. Siguió maldiciéndome y actuando de manera histérica, así que mi esposo y yo decidimos irnos, porque era muy obvio que no éramos bienvenidos allí, y en ese momento, era lo mejor que podíamos hacer. Mi suegro también insistió en que nos fuéramos para que él pudiera lidiar con la situación, así que nos fuimos. Pero incluso después de que nos habíamos ido, todavía estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando, así que un par de horas más tarde, decidimos llamar a mi suegro y preguntarle qué había sucedido después de que nos fuimos, y también asegurarnos de que estuviera bien. Cuando llamamos, él contestó el teléfono y sonaba un poco exhausto pero bien por lo demás, y luego nos dijo que después de que nos fuimos, había llevado a su esposa adentro y la había hecho sentarse y calmarse, pero incluso después de que dejó de actuar como loca, continuó maldiciéndome y dijo que se aseguraría de que nos divorciáramos. ¿Cómo planeaba hacer eso? No lo sabemos. En fin, mi suegro ya había tenido suficiente de esto, y después de que ella se calmó, decidió salir de la habitación y llamar a su hermano. Le contó a su cuñado todo lo que estaba pasando con ellos, especialmente lo loca que estaba actuando su esposa. Así que su hermano vino, y aunque ella no quería irse con él, tuvo que hacerlo. Su hermano también tuvo un tipo similar de crianza e inicialmente solía ser bastante ortodoxo y retrógrado como ella, pero desde entonces ha cambiado, principalmente porque se casó. Ahora, aunque no está de acuerdo con la forma de pensar de su hermana, aún decidió venir a recogerla para que pudiera pasar unos días con su hermano y su esposa, y creo que un poco de espacio en este momento es muy necesario. Mi suegro me dijo que realmente ama a su esposa,
pero lo que ha estado haciendo últimamente y la forma en que se ha estado comportando no es aceptable, y no puede tolerarlo. Así que después de pasar unos días separados, cuando finalmente regrese a casa, va a decirle que necesita ayuda, y si se niega, entonces se van a divorciar. Han pasado muchos años juntos, un poco más de 3 décadas, así que es un gran problema, pero creo que es lo mejor. Por su propio bien, espero que se dé cuenta de que tiene un problema y que necesita ponerse al día con los tiempos, o de lo contrario nadie estará allí para ella nunca más. Incluso mi propio esposo piensa que sus padres se divorcien sería lo correcto en caso de que su madre se niegue a cambiar sus formas, pero aún así, se le va a dar una oportunidad de cambiar, y realmente espero que la aproveche. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Creo que había mencionado que mi suegro había enviado a su esposa a vivir con su hermano y su familia, para que pudiera calmarse un poco y reevaluar sus prioridades. Ella volvió con él después de una semana, y él le dijo que ahora podía disculparse conmigo, aceptar recibir ayuda y simplemente corregir su comportamiento en general, o se vería obligado a solicitar el divorcio. Pelearon durante un par de días, pero finalmente ella aceptó recibir ayuda, aunque dijo que todavía necesitaba algo de tiempo antes de disculparse conmigo. Así que ha estado recibiendo ayuda profesional, y hace unos 5 días, me envió un correo electrónico muy largo para disculparse conmigo también. No es que mi esposo y yo no la hayamos visto en el pasado reciente antes de esa disculpa, la vemos cada vez que visitamos a mi suegro, pero habíamos dejado de reconocer la existencia del otro. Sin embargo, después de la disculpa que envió, cuando mi esposo y yo fuimos a cenar a la casa de mi suegro, ella también nos dijo en persona que estaba muy arrepentida por todo, y eso es un comienzo. No sé si mejorará o no, pero aún es un comienzo. De todos modos, mi esposo y yo seguimos fuertes juntos, e incluso mi padre ha comenzado a mejorar. Ha adoptado un montón de nuevos pasatiempos para mantenerse ocupado, y mi esposo y yo planeamos visitarlo en un par de días también. Así que las cosas están bien en este momento, y espero que mejoren. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y siento que es hora de compartir lo que ha sucedido en este tiempo. Por empezar, mi esposo y yo fuimos a visitar a mi padre. Fue un viaje agridulce, lleno de emociones encontradas. Ver a mi padre me llenó de alegría, pero también me recordó cuánto extrañamos a mi madre. Sin embargo, me alegra decir que mi padre está progresando en su duelo. Ha comenzado a salir más, a reunirse con viejos amigos y hasta se ha unido a un club de lectura local. Verlo sonreír nuevamente, aunque sea por breves momentos, me da esperanza. Pero el verdadero motivo de esta actualización es compartir los acontecimientos recientes con mi suegra. El último tiempo ha sido una aventura, por llamarlo de alguna manera. Cuando regresamos de nuestro viaje, nos enteramos por mi suegro que mi suegra había tenido algunos episodios durante nuestra ausencia. Al parecer, un día, mientras hacía las compras, tuvo un altercado con una cajera joven que llevaba un piercing en la nariz. Según mi suegro, mi suegra comenzó a sermonear a la pobre chica sobre cómo ese tipo de mutilaciones, entre comillas, eran una falta de respeto a sí misma y a la sociedad. La situación escaló hasta que el gerente tuvo que intervenir y pedirle a mi suegra que se retirara de la tienda. Lo sorprendente fue que, esa misma noche, mi suegra llamó a la tienda para disculparse. Incluso pidió hablar directamente con la cajera para ofrecerle una disculpa personal. Mi suegro me contó que, cuando regresó a casa, la encontró llorando en el sofá, repitiendo una y otra vez, ¿en qué me he convertido? Otra anécdota que ilustra este proceso de cambio ocurrió la semana pasada. Estábamos todos cenando en casa de mis suegros cuando mi suegra, de la nada, comenzó a criticar mi carrera y cómo eso afectaba mi deber como esposa. Mi esposo inmediatamente saltó en mi defensa, pero antes de que la situación se calentara, vi algo cambiar en los ojos de mi suegra. Se detuvo a mitad de frase, respiró profundo y dijo, «Lo siento, eso estuvo fuera de lugar, tu carrera es importante y admirable». El silencio que siguió fue casi cómico. Todos nos quedamos boquiabiertos, incluyendo ella misma, sorprendida por sus propias palabras. Observar estos cambios en mi suegra me ha hecho sentir como si estuviera en un documental de National Geographic. A veces, me encuentro narrando mentalmente sus acciones con la voz profunda de un narrador. Aquí vemos a la suegra tradicional en su hábitat natural. Observen cómo lucha contra sus instintos primitivos, intentando adaptarse a un mundo que ha evolucionado más allá de sus creencias anticuadas. Este es un espécimen fascinante, capaz de momentos de autorreflexión que desafían sus patrones de comportamiento establecidos durante décadas. Es extraño, pero este enfoque mental me ha ayudado a distanciarme emocionalmente y a ver su progreso de manera más objetiva. También me ha permitido encontrar humor en situaciones que, de otro modo, podrían ser increíblemente frustrantes. Sin embargo, no todo ha sido progreso. Hace 3 semanas, tuvimos un retroceso significativo. Mi suegra tuvo lo que solo puedo describir como un berrinche, cuando se enteró de que mi esposo y yo estábamos considerando mudarnos a otra ciudad por una oportunidad laboral para mí.
Comenzó a gritar sobre cómo yo estaba destruyendo la familia y arrastrando a su hijo lejos de ella. Fue un recordatorio agudo de que, a pesar de su progreso, todavía queda un largo camino por recorrer. Lo positivo fue que, al día siguiente, se presentó en nuestra casa con una tarta casera, que, debo admitir, estaba deliciosa, y una disculpa sincera. Explicó que la idea de que nos mudáramos le había provocado un ataque de pánico, haciendo resurgir sus viejos patrones de pensamiento. Pero lo más importante fue que reconoció que su reacción había sido inapropiada y que estaba trabajando en ello con su terapeuta. Este incidente, aunque desagradable en el momento, demostró algo importante: incluso cuando recae en sus viejos hábitos, ahora es capaz de reconocerlo y hacer un esfuerzo consciente por corregirlo. Es un progreso que, honestamente, no creí posible hace unos meses. Ver a mi suegra luchar contra sus propios demonios internos ha sido mágico. Hace una semana, mi suegra me invitó a tomar un café, solo nosotras dos. Confieso que estaba nerviosa, pero decidí darle una oportunidad. Durante casi 2 horas, tuvimos la conversación más honesta y abierta que jamás hemos tenido. Me habló de sus miedos, de cómo se siente perdida en un mundo que ya no entiende. Me contó sobre su infancia, sobre las expectativas y presiones que se le impusieron desde pequeña. No justificaba sus acciones pasadas, pero me ayudó a entender de dónde venían. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Todavía hay momentos de tensión, comentarios que me hacen apretar los dientes, y sé que habrá más en el futuro. Así que, por ahora, este será mi última actualización. Siento que hemos cerrado un capítulo importante en esta saga familiar. Mi suegra tiene un largo camino por recorrer, y sé que habrá más obstáculos y retrocesos. Pero por primera vez, creo genuinamente que está en el camino correcto.